Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy eufórico de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que les aseguro, los va a dejar boquiabiertos. Vamos a desvelar uno de esos secretos que, de repente, nos llegan como un soplo de aire fresco y que tienen a muchísima gente hablando. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de los rumores y las especulaciones, centrándonos en la talentosa actriz italiana Francesca Chillemi y el supuesto embarazo que la rodea. Y por supuesto, exploraremos la intrincada conexión que muchos ven entre este posible acontecimiento en su vida y la figura del mismísimo Canyaman. Sí, han leído bien. El secretismo que envuelve a estos dos nombres, y la forma en que esta información ha comenzado a filtrarse, es digno de un verdadero culebrón turco, pero de la vida real. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, qué alegría tenerlos. Les invito cordialmente a que den ese clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No querrán quedarse fuera de esta conversación que promete ser tan jugosa como las tramas que nos encantan. Ustedes saben que en nuestro canal nos encanta traerles las últimas novedades, los rumores más jugosos y, sobre todo, desentrañar esos misterios que capturan nuestra imaginación colectiva. Y la noticia sobre Francesca Chillemi y su posible embarazo es, sin duda alguna, una de esas historias que cuando surgen, parecen brotar de la nada, pero que terminan teniendo un eco descomunal, resonando en cada rincón de las redes sociales y los foros de fans. La información, estado circulando con una fuerza imparable en las últimas semanas, sugiere que la talentosa actriz italiana, conocida por su belleza y su carisma, podría estar esperando su primer hijo. Y lo más intrigante, lo que realmente ha encendido la mecha de la especulación, es cómo este posible embarazo se entrelaza, o al menos se percibe que se entrelaza, con su CEO estrella en la aclamada serie Viola come il mare, el galán turco Canyaman. Imaginen la escena. De repente las redes sociales explotan, los foros de fans se calientan a temperaturas infernales y todos nos hacemos la misma pregunta: ¿qué está pasando realmente detrás de las cámaras y de los focos? Lo primero y más importante que debemos recalcar, para ser rigurosos y objetivos, es que hasta ahora, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Francesca Chillemi ni de su representante. Y es precisamente aquí donde entra la parte más fascinante de la intriga y el secreto que parece estar desvelándose, porque la información, al parecer, ha surgido de fuentes cercanas, de miradas indiscretas, de esos susurros que al propagarse, se transforman en titulares virales. A veces la vida privada de las celebridades se convierte en un auténtico campo de minas, y los medios de comunicación, impulsados por su insaciable sed de noticias y primicias, están siempre al acecho buscando la más mínima grieta por donde filtrarse. En el caso de Francesca, la sospecha de embarazo comenzó a gestarse a raíz de ciertas apariciones públicas recientes donde, según los rumores persistentes, se la veía con una silueta que podría sugerir un embarazo incipiente. Pequeños detalles, una forma de vestir que podría disimular o acentuar, un gesto, una pose, y boila. La especulación comienza a volar, alimentada por la imaginación colectiva y el deseo de los fans de conocer todos los detalles de la vida de sus ídolos. Y es precisamente en este punto donde entra en la ecuación, de forma casi inevitable, la figura de Canyaman. Porque, seamos honestos, ¿quién podría olvidar la química explosiva y palpable que Francesca Chillemi y Canyaman compartieron en la serie Viola come il mare? Esa conexión en pantalla fue tan intensa, tan convincente, tan real en su transmisión, que instantáneamente se generaron rumores sobre la posibilidad de una relación fuera de los sets de filmación. Los fans, completamente enamorados de la pareja que formaban en la ficción, soñaban con que esa química traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y no es para menos, ambos son actores increíblemente carismáticos, atractivos y con una presencia escénica arrolladora que cautiva al instante. La serie fue un éxito rotundo en gran parte gracias a esa chispa que saltaba entre ellos, a esa complicidad que hacía que cada escena fuera magnética. Y desde entonces cualquier noticia, cualquier indicio, cualquier rumor que los vincule, por mínima que sea la conexión aparente, enciende de inmediato las alarmas de la comunidad de fans y de la prensa del corazón. Ahora intentemos conectar los puntos, algo que los detectives de la farándula adoran hacer. ¿Podría el supuesto embarazo de Francesca estar, de alguna manera, relacionado con Canyaman? Esta es, sin duda,
¿Alguna? La pregunta del millón, el enigma central que tiene a todos en vilo. Y la respuesta por ahora es un rotundo y frustrante ***, no lo sabemos con certeza ***. Sin embargo, es precisamente el secretismo que rodea ambas situaciones, el halo de misterio que se cierne sobre ellas, lo que alimenta aún más la especulación. Si Francesca está embarazada, y si existe alguna conexión real, por tenue que sea, con Kanyaman, entonces el secreto se vuelve doble. Por un lado está el secreto del embarazo en sí, un acontecimiento muy personal que muchas figuras públicas prefieren mantener en la más estricta privacidad hasta que se sientan completamente cómodas y preparadas para compartirlo con el mundo. Y por otro lado, estaría el secreto de una posible relación, o de un vínculo más profundo y significativo, que podría ser la explicación de dicho embarazo. Es un cóctel explosivo de misterio, intriga y deseo de saber, que nos tiene a todos pegados a la pantalla, ávidos de más información. Pensemos un momento en cómo funcionan estas dinámicas en el vertiginoso mundo del espectáculo. Las confirmaciones oficiales rara vez son instantáneas. Lo que suele ocurrir es un proceso que comienza con rumores persistentes, seguido de apariciones públicas donde se capturan fotografías de paparazzi que pueden o no ser concluyentes, y finalmente, si la situación se vuelve insostenible, si la presión mediática es demasiado alta, o si los implicados deciden que es el momento adecuado, llega la esperada confirmación oficial. En el caso de Francesca, el silencio ha sido la respuesta predominante, una estrategia de comunicación que, lejos de disipar las dudas, las ha avivado considerablemente. Muchos se preguntan con una mezcla de curiosidad y morbo si el embarazo, de ser real, podría ser fruto de una relación sentimental que se ha mantenido en una confidencialidad extrema y absoluta. Y ahí es donde Kanyaman, dada su enorme popularidad internacional y la fuerte conexión que creó con Francesca en la serie, se convierte, casi de forma automática, en el principal sospechoso en la mente de una gran parte de los fans. Pero ojo, es fundamental, casi una obligación moral, ser cautelosos y mantener la prudencia. Es tremendamente fácil dejarse llevar por la imaginación desbordada, por el deseo de que ciertas historias románticas se hagan realidad, especialmente cuando vemos a dos personas con tanta química en pantalla. Kanyaman, hasta donde sabemos públicamente, ha estado firmemente enfocado en su carrera, en la consolidación de su éxito y en la exploración de nuevos proyectos profesionales, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su vida privada, aunque siempre bajo el implacable escrutinio público, es precisamente eso, privada. Francesca Chillemi, por su parte, también ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida amorosa en los últimos tiempos, al menos en el ámbito público y mediático. De hecho, la última relación conocida de Francesca fue con su exnovio, con quien tuvo una hija. Por lo tanto, si hay un nuevo embarazo, y si hay un nuevo padre en su vida, la identidad de esta persona sería, sin duda, otro de los grandes interrogantes y uno de los secretos más esperados por descubrir. Lo que sí es cierto y es innegable es que la noticia, o al menos la fuerte sospecha, del embarazo de Francesca Chillemi ha reavivado de manera espectacular el interés por su vida personal y, por extensión, por su relación profesional y quizás personal, con Kanyaman. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios apasionados, de teorías conspirativas, de montajes fotográficos que unen a ambos actores en escenarios idílicos, y de debates acalorados entre los seguidores más devotos de uno y otro. Es fascinante y a la vez un poco abrumador ver cómo la ficción, esa narrativa que creamos para entretenernos, puede traspasar la pantalla y generar este tipo de expectativas tan intensas en la audiencia. Y es, al mismo tiempo, un recordatorio poderoso de lo efímero, volátil y, a veces, cruel que puede ser el escrutinio público sobre la vida privada de las personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas de su calibre. Podríamos estar ante un simple rumor infundado, una mala interpretación de algunas fotografías casuales, o podríamos estar, efectivamente, ante la punta del iceberg de una noticia que, cuando finalmente se confirme, podría revolucionar por completo el panorama del entretenimiento y dejar a muchos con la boca abierta. Lo que está meridianamente claro es que la figura de Kanyaman, dada su descomunal fama global y la conexión eléctrica que creó con Francesca en la serie, es un ingrediente que de forma automática añade un extra de morbo, intriga y expectación a cualquier noticia que la vincule. Es la sinergia poderosa de dos personalidades que cautivaron al público de manera arrolladora, y ahora, los ecos de sus vidas privadas, ya sean reales o puramente imaginadas por la audiencia, resuenan con una fuerza que no pasa desapercibida. El secreto revelado en este caso,
si es que realmente hay algo que revelar y no es solo una construcción mediática, podría ser, en esencia, simplemente el hecho de que la vida de las celebridades a menudo se desarrolla lejos de los focos cegadores de las cámaras, en la más profunda intimidad, y que los rumores y las especulaciones son, para muchos fans, la única forma que tienen de acercarse a esa realidad esquiva. Y quizás, solo quizás, la intención detrás de esta información que ha comenzado a filtrarse no sea la de exponer una verdad cruda y contundente, sino la de mantener viva la llama de la expectativa, de seguir alimentando esa historia fascinante que comenzó en la pantalla de televisión y que ahora parece extenderse a sus vidas reales. Es importante y de hecho fundamental recordar siempre que la vida privada de cualquier persona, sea una estrella internacional o nuestro vecino de enfrente, merece el más absoluto respeto. Y aunque a todos nos encanta seguir las vidas de nuestras estrellas favoritas, sumergirnos en sus éxitos, sus proyectos y, sí, también en sus vidas personales, debemos ser plenamente conscientes de que no somos dueños de sus historias, ni tenemos el derecho inalienable de invadir su esfera más íntima y privada. Si Francesca Chillemi está esperando un hijo, espero de corazón, y con toda la sinceridad del mundo, que esté rodeada de amor, de apoyo incondicional y de la tranquilidad necesaria para poder vivir este momento tan especial y trascendental con la paz y la serenidad que merece. Y si existe alguna conexión, por mínima que sea, con Can Yaman, será algo que ellos, y solo ellos, decidirán compartir o no, en el momento preciso que consideren oportuno y adecuado para su privacidad. Por ahora, y ante la falta de información oficial y concluyente, lo único que podemos hacer como espectadores y seguidores es esperar con paciencia. Esperar a que haya una confirmación oficial que disipe todas las dudas. Esperar a que ellos mismos decidan abrirse al público y compartir su verdad. O simplemente esperar a que la marea de rumores se disipe por sí sola, como suelen hacer muchas de estas historias en el efímero mundo de las noticias del corazón. Lo que sí está claro y es un hecho irrefutable, es que esta historia, sea cual sea su desenlace, real o imaginado, ha logrado captar nuestra atención de forma magistral y ha puesto, una vez más, a Francesca Chillemi y a Can Yaman en el centro del debate público. Y eso, de alguna manera, también forma parte intrínseca del misterio, del encanto y del magnetismo del siempre fascinante mundo del espectáculo. En resumen, mis amigos, hemos estado desgranando los rumores sobre el supuesto embarazo de Francesca Chillemi y explorando las intrincadas conexiones que muchos ven entre este posible acontecimiento y la figura de Can Yaman. Todo ello a raíz de la inolvidable química que compartieron en la exitosa serie Viola come il mare. Hemos analizado la naturaleza intrínseca de los rumores en la vida de las celebridades, la importancia vital del respeto a la privacidad y la forma en que la ficción, a menudo, puede influir de manera poderosa en nuestras expectativas sobre la realidad. Lo que está claro al final de todo este análisis, es que por ahora, la información se mantiene firmemente en el ámbito de la especulación y la conjetura, y el verdadero secreto, la verdad absoluta, solo la conocen ellos dos. Muchísimas gracias de verdad, por acompañarme en este vídeo, por dedicarme su valioso tiempo y por su atención constante. Espero sinceramente que les haya resultado tan intrigante, tan apasionante y tan esclarecedor como a mí me ha resultado prepararlo. Ahora me encantaría de verdad saber su opinión sincera y honesta. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia que parece sacada de una novela? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores que circulan? ¿Les gustaría ver una confirmación oficial que ponga fin a la intriga, o prefieren que el misterio continúe alimentando la expectativa? Dejen sus comentarios abajo en la sección destinada para ello, que me encanta leerlos y debatir con ustedes, sus opiniones son muy valiosas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y entretenido, no duden en darle un gran y contundente pulgar hacia arriba, eso nos anima muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Francesca Chillemi y Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido exclusivo, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más historias fascinantes. Adiós.